Hoy lo ha hecho y recuerden que son muy privilegiadas delante del Señor. El Señor les ha dado la bendición de ser madres, también esposas, que eso es un trabajo muy grande y delante del Señor. Entonces reciban una bendición y una felicitación de parte de los varones de la iglesia a todos y cada uno de ustedes, sin excepción, ¿ok? Esta mañana vamos a iniciar nuestra clase de esta unidad, que es aprovechando el día, que es la unidad, ¿verdad?, principal. Nuestra clase es la número 4 y como tema principal es una misión saturada de oración. La clase del día de hoy está, mis hermanos, más que nada basado en que la oración, la importancia de la oración que debemos de tener nosotros delante del Señor. ¿Cuándo lo tenemos que hacer? Y cómo el Señor responde a esto, que como cuando lo buscamos al Señor en la oración. El Señor es fiel, el Señor responde, escucha todas las oraciones, sea cual sea, el Señor la escucha. Entonces, mis hermanos, pongamos atención en cuanto respecto en la oración. Importante es una misión saturada de oración, es el tema de nuestra clase, y el punto principal de la clase del día de hoy es: Dios nos da poder y valor para compartir el Evangelio. Quisiera saber, mis hermanas que están a medio atrás, ¿sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Porque la semana pasada me hicieron un comentario que casi no se me escucha la voz, ¿verdad? Pero sí, ok, bueno. Dios nos da poder y valor para compartir el Evangelio. La aplicación para la vida es algo muy importante. ¿Alguien quiere leerla, por favor? Vamos a introducirnos rápidamente. Mientras escribo, tengo un hijo pequeño de 2 años que empieza a decir más palabras. Se comunica con nosotros por medio de balbuceos, señalando cosas, haciendo gestos y usando el vocabulario limitado que tiene. A él le gusta estar siempre donde están sus papás, en especial su mamá. Si mi esposa va para una habitación, él va detrás de ella. Si ella baja a la cocina, mi hijo la sigue, pisándole los talones. Él quiere estar con sus padres. ¿Por qué? Porque es dependiente de nosotros. Nosotros lo alimentamos, le cambiamos el pañal y lo mandamos a dormir por las noches a una hora razonable. ¿Y sabes algo? Aunque seamos adultos, seguimos siendo completamente dependientes de nuestro Padre Celestial. Lo necesitamos siempre. En esta lección aprendemos que si queremos cumplir con la voluntad de Dios, debemos reconocer su poder, su voluntad perfecta y su deseo de obrar para su gloria a través de nuestras vidas. Amén. Gracias, mi hermana. Sí, definitivamente, ¿verdad? Todos nosotros, aún a nuestra edad, dependemos de alguien, necesitamos de tener una compañía, y qué mejor que la de nuestro Señor, ¿verdad? Hechos capítulo 4, vamos a estar leyendo nuestra clase en esta cita bíblica, y vamos a estar viendo los versículos desde el 23 hasta el número 31, casi lo que resta del capítulo 23 hasta el 31. Va a ser algo rápido y muy conciso, muy pequeño. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar y vamos a hacer la lectura de una forma alternada como lo hemos hecho. Les invito a que lo hagamos de una manera ordenada y nos unimos todos en el último versículo. Hechos capítulo 4, versículos 23 hasta el 31. Dice la palabra del Señor: Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por la boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron uno contra Dios y contra Jesucristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste.
Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Para hacer cuanto tu mano hiciste mañana antes de que nada sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo el denuedo hablen tu palabra. Todos juntos. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias esta mañana, Señor, por este gran privilegio que nos concede, Señor, de poder venir a tu presencia, Señor, a través de la oración en este lugar, Señor, que nos has provisto, Señor, y con toda libertad podemos leer y meditar en tu palabra. Gracias, Señor. Y de una manera muy especial te rogamos, Padre, que siga derramando de sus bendiciones como hasta el día de hoy lo ha hecho sobre toda madre, todas mis hermanas que se reúnen en este lugar. Y en todas las partes del mundo, Señor, en donde ellas escuchan tu palabra. Bendícelas, Señor. Fortaléceles en todo momento, Señor, en sus necesidades y en sus proyectos futuros, Señor, que ellos tengan. Oramos siempre dándote gracias, Señor, porque a través de la lectura podemos aprender, Señor, de tu santa voluntad en nuestra vida. La oración, Señor, el único medio que nos has dado para poder buscar tu rostro, Señor, y poder tener comunión delante de usted, Señor, le agradecemos ese privilegio que nos concede, Señor, de poder inclinar su oído, Señor, y escucharnos. Gracias, Señor. Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanas. De antemano, ustedes ya saben que el contexto de todo lo que hemos estado leyendo en semanas anteriores, cómo fue que estas cosas sucedieron a partir del capítulo 3, cuando Pedro y Juan iban al templo y se dio este milagro de la sanidad de este hombre cojo, ¿verdad? Y a través de ese hecho vinieron a ver muchos eventos que vienen a ser enseñanza para nuestra vida. A hoy la enseñanza es la oración, la importancia de la oración, por qué hacerla y cuándo hacerla. La realidad de las cosas es que la oración debe ser en todo tiempo delante de Dios, pero siempre debe haber un motivo que nos conlleve no solamente a hablar con el Señor, sino que realmente a que aprendamos a tener esa comunión con el Señor plenamente, que nosotros podamos sentir su presencia y que volvamos la experiencia de que hemos vivido, hemos estado en la presencia del Señor. Porque el Señor nos va a responder de una forma u otra, ¿verdad? Pero que tengamos ese reconocimiento que el Señor nos ha escuchado. Hechos capítulo 4, versículo 23. ¿Qué nos dice el principio de nuestra clase? ¿Alguien lo quiere leer, mis hermanos? Cada 2 semanas, esa parte, ¿no? Sí, ¿verdad? Cada 2 semanas mi esposa y yo nos reunimos con un grupo de hermanos de nuestra iglesia local. Hacemos algo muy sencillo. Repasamos el sermón dominical, compartimos peticiones de oración, testimonios y reacciones de gracias. Y luego disfrutamos de algunos alimentos. Nos da gozo contar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A lo largo de los años hemos sido testigos de respuestas asombrosas a nuestras peticiones de oración. En este pasaje veremos que cuando Pedro y Juan quedaron libres, lo primero que hicieron fue contarle a los hermanos lo que Dios había hecho. Este relato nos da varias lecciones fundamentales para nuestra vida cristiana. Primero, testifica de la obra de Dios en tu vida. Versículo 23. Pedro y Juan pasaron una noche en la cárcel. Habían sido interrogados ante el máximo concilio religioso de Israel. Ellos fueron un poderoso testimonio del Evangelio de Jesús. Y cuando salieron, lo primero que hicieron fue contarle a otros lo que Dios había hecho. Este debe ser el patrón de tu vida cristiana. Cuéntales a otros lo que Dios está haciendo en tu vida. No te guardes esas buenas noticias. Haz partícipe de ellas a otros. Nuestro testimonio es una herramienta crucial que Dios usa para fortalecer la fe de los creyentes y para dirigir la mirada de los creyentes hacia la fe. Reconoce la soberanía de Dios en tu vida. 24. Al escuchar las noticias de los apóstoles, los creyentes responden alzando la voz a
a Dios en oración, reconociendo que Él es el soberano Señor, creador del universo. Cuando les hables la voz de Jesús, no olvides que al final de la historia se trata de Él. La gloria es suya, por su soberanía, poder y majestad. Cuando reconocemos que Dios tiene el control, podemos andar tranquilos por nuestra vida sabiendo que incluso las dificultades y las adversidades son parte del plan, que puede ser para nosotros, pero no para Dios. Confía, confía y confía. Amén. Alégrate en el plan de Dios para tu vida. 25-26. Los creyentes citan el Salmo 2, 1 y 2, que es una profecía sobre la obra de salvación de Jesucristo y la oposición que recibirá. El plan de Dios era salvar la humanidad por medio de la muerte de Jesús. Si los judíos, el concilio y los líderes romanos se habían unido para crucificar a Jesús, pero nada se sale del plan divino. Esto nos recuerda que debemos alegrarnos del plan de Dios para nuestras vidas. Aunque a veces no lo entendamos por completo, Dios sí lo entiende y tiene como propósito formarnos a la imagen de Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que le contaste a un hermano a Cristo lo que Dios está haciendo en tu vida? ¿Por qué no hacerlo hoy? Hazlo con tu grupo de estudio, o envía un texto o audio a aquella persona que el Espíritu te traiga a la mente. No guardes tu testimonio, compártelo con otros. Amén. Gracias, mi hermano. Bueno, en esta porción de la clase nos habla de que al principio, la introducción nos habla de cómo este hermano pastor, bueno, supongo que es un pastor, ¿verdad? Sí, que al escribir este antemano, preámbulo, nos habla de que cómo en sus reuniones tienen primeramente esa comunión de poder meditar en lo que estudiaron, después pasan al tiempo de las peticiones y oraciones, y después dan gracias a Dios por las cosas que el Señor les ha concedido. Es importante reconocer, mis hermanos, que el Señor siempre contesta en las oraciones. También es importante que nosotros lo vivamos esa misma experiencia cuando se reúne la iglesia los miércoles a la oración. Cuando se trae la petición, cuando se dan las gratitudes, son parte de la vida cristiana, en donde el Señor obra en cada uno de ustedes, pero a la misma vez obra en aquel oyente que está escuchando cuando el Señor bendijo o está por bendecir a alguien, cuando se traen las peticiones. Entonces, aquí es importante que aprendamos que, así como estos dos discípulos, Pedro y Juan, habían estado pasando por un momento difíciles, entonces nos dice como aquí, en el principio de esta parte de la clase, que dice 3 cosas. Una, testificar. Lo segundo, reconocer. Y por último, alegrarnos en el plan de Dios. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y ahorita lo vamos a ver. Primero, testificar. ¿Qué hicieron estos dos discípulos cuando fueron liberados? Recuerden, mis hermanos, si han leído el libro de los Hechos, lo que había sucedido con ellos, estando pues hablando a la gente. ¿Alguien me puede decir, esto es un poquito antes de esta cita bíblica que hemos leído? ¿Qué había pasado con Pedro y con Juan? Lo vimos la semana pasada. Habían sanado una persona. Aparte. Ajá. Y por eso los arrestaron. Ok. Los metieron presos y todo esto que sigue, que leímos ahora, estaban ellos presos. Y nada, sanaron en el nombre de Jesús a un ciego. Un cojo. Y por eso los agarraron. Los apresaron. En realidad, el contexto de todo esto es que los religiosos de ese entonces no querían que estos dos discípulos siguieran hablando en el nombre de Jesús. Y la única solución, como no encontraron motivo para poder juzgarlos, ¿verdad? Y acusarlos de algo que estaban faltando a las leyes de ese entonces, lo único que se les ocurrió es que no hablen, y si siguen hablando, van a ser encarcelados. Una forma de intimidar a las personas para que no se comparta el evangelio. Y de esta manera, estos religiosos tomaron acción en contra de estos dos discípulos y lo hicieron de una manera muy fuerte.
que los apresaron y los mandaron hasta lo último de la parte que se encuentra, y me imagino que era lo más alejado y lo más oscuro, ¿verdad? Y se quedaron ahí. La palabra del Señor nos dice que estando estos dos discípulos en ese calabozo, ¿verdad?, presos, aparte de estar presos, estaban pues atados a la pared con grillos o algunas cadenas. ¿Qué hicieron estos discípulos? Se pusieron a orar, se pusieron a cantar, a alabar el nombre de Dios, lo que ellos tenían en su corazón, porque realmente lo que le ofrecía el mundo en ese momento no era nada agradable. Entonces lo que ellos empezaban a hacer es alabar el nombre de nuestro Dios. Y tal fue la historia que nos habla que el Señor respondió a la oración, vio el corazón de estos dos varones y los bendijo. ¿En qué forma? Que dice que hubo un terremoto, y las cadenas fueron rotas, quedaron en libertad, y las celdas se abrieron y todo quedó listo para que ellos pudieran salir de ese lugar. Ellos, tanto como ellos, como los demás presos que se encontraban en ese lugar. Porque ellos estaban orando delante de Dios, pero había más presos en ese lugar y estaban escuchando también lo que estaban haciendo los dos discípulos. Y la bendición cuando llegó de parte de Dios no solamente fue para estos dos, sino que fue para todos los que estaban ahí cerca. Entonces también de la palabra del Señor encontramos que el carcelero, sabiendo las consecuencias de esta situación, iba a tomar acción en contra de sí mismo porque sabía las consecuencias. Y entonces aquí nos dice que estos dos discípulos empezaron a testificar cuando fueron liberados, ¿verdad? Y bueno, ya después la historia nos habla de que los discípulos le compartieron el evangelio al carcelero y lo invitaron a que recibiera a Cristo, ¿verdad? Y después de que ya salieron libres, ellos fueron a sus compañeros, los otros discípulos, y fueron y hablaron, fueron a testificar. Dice que testifica de la obra de Dios en tu vida. Versículo 23 nos dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Eso es una forma de compartir. Testificar es compartir, hablar a las personas del amor de Cristo, pero también de informar a las personas qué fue lo que sucedió. El testificar, mis hermanos, lo podemos asociar la palabra testificar en cuestiones de la iglesia, como compartir a Cristo, ¿verdad? Por lo que usted ha vivido y ha aprendido de los evangelios. Pero también testificar, recuerde que también se utiliza esta palabra en cosas seculares, como por ejemplo, si estamos hablando de cuestiones judiciales, recuerda que cuando se está juzgando algún caso en las cortes, siempre se tiene que tener al acusado, al defensor y a personas que están escuchando el caso para poder dar un veredicto, ¿verdad? Pero dentro del caso siempre tiene que haber alguna persona que tiene que dar su testimonio acerca de lo que sabe sobre lo que sucedió sobre un evento, para que los que van a juzgar tengan en contexto todo en general y así dictar una resolución. Entonces, testificar quiere decir compartir lo que tú sabes o lo que yo sé. Hablando en las cuestiones del Evangelio, es compartir a las personas de lo que el Señor ha hecho en tu vida y en la mía. Compartir el amor de Cristo, cómo el Señor te ha cambiado, cómo el Señor nos ha cambiado a todos y cada uno de nosotros. Dice que ellos dieron un poderoso testimonio del Evangelio de Jesús, y cuando salieron, lo primero que hicieron fue contarles a los otros lo que Dios había hecho. Y era importante, mis hermanos, porque recuerde que si los demás discípulos que estaban libres se dieron cuenta que estos otros dos varones estaban presos, imagínense que todos ellos ya vienen de un hecho grande, como fue cuando crucificaron al Señor Jesús. Hubo temor en todos los discípulos. Ahora ver que dos de ellos estaban presos, creo que eso vendría a ser como todavía ahondar el miedo en las personas con respecto de que si puedes hablar del Señor o no y qué es las consecuencias. Pero ¿qué fue lo maravilloso? Que cuando estos dos discípulos vienen a contar a sus compañeros lo que el Señor hizo en sus vidas, eso fue de gran bendición.
Esto viene a borrar en la vida de sus compañeros, los que estaban esperando las noticias de ellos, viene pues dar esperanza en sus vidas de que el Señor obra a través de la oración. Ellos estaban afuera orando por estos dos discípulos y los discípulos estaban haciendo lo propio dentro de la cárcel, orando, cantando, alabando al Señor, y esto conllevó a que el Señor tomara acción sobre su pueblo, que eran estos dos discípulos y los otros que estaban afuera. Entonces, la importancia de esto, de la oración, mis hermanos, es que el Señor obra de una forma que no nos podemos imaginar. Pero no solamente eso, sino que lo más importante es que después de que el Señor obra, hay que compartirlo. Estos dos discípulos fueron a sus compañeros y les dijeron lo que Dios había hecho, que eso viene a ser más importante todavía. Testificar lo que Dios hace en tu vida y en nuestra vida. Que no dejemos de hacerlo en todo tiempo de lo que el Señor, cómo obra en cada uno de nosotros. Aunque las personas, nuestros familiares, nuestros amigos, sepan que tú eres un hijo de Dios, has servido y eres un hombre transformado, pues aunque lo sepan, hay que seguir hablando, hay que seguir compartiendo lo que el Señor sigue haciendo en tu vida y en mi vida, a pesar de que tú ya eres un hijo del Señor, ¿verdad? Porque el Señor, las cosas son nuevas cada día el Señor nos sorprende con cosas nuevas y maravillosas. La otra cosa, reconocer la soberanía de Dios en nuestra vida. La soberanía de Dios en nuestra vida. Versículo 24 nos dice, y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué estaban haciendo ahí entonces ya todos juntos? Reconociendo la voluntad de Dios, la grandeza, ¿verdad? No solamente se enfocaron en lo que Él creó, sino que el poder que el Señor tenía, a ese es el punto, reconociendo que realmente Dios es maravilloso, reconocer que el Señor tiene soberanía sobre todas las cosas. Para Dios no hay nada imposible. Y entonces en esas cosas, mis hermanos, cuando a veces nosotros se nos nubla la vista, se nos nubla la vista es por decir algo simbólico. Cuando vemos que nuestros problemas no tienen una solución o que nunca va a haber una solución, mis hermanos, eso es lo que nosotros pensamos. Eso es lo que usted y yo pensamos sobre nuestra situación. Pero no es la visión de nuestro Dios hacia tu vida o hacia mi vida. Porque Dios tiene un plan y es lo que vamos a ver más adelante. Dios tiene cosas diferentes y nuevas para cada uno de nosotros. Pero lo importante es que si nosotros, a pesar de las pruebas, a pesar de las situaciones, reconocemos la soberanía de nuestro Dios, mis hermanos, eso es más que suficiente para que nosotros nos sintamos confiados de servir a nuestro Dios, de hablar de Cristo. Que eso es que nosotros debe ser un aliciente en nuestra vida de servir al Señor. La gloria es suya y por soberanía, poder y majestad. Y eso es importante, que reconozcamos todo lo que el Señor tiene en su presencia y que en realidad no hay nada que pueda obstruir. Gracias, hermano. Que Él tenga los planes que Él tiene para tu vida y para mi vida. Entonces, reconozcamos a nuestro Dios, que eso es lo más importante. Por último, alegrarnos en el plan de Dios para nuestra vida. Dios tiene planes y Dios nos ha tenido desde la creación hasta el día de hoy y para el futuro. Fíjese en los tres tiempos del hombre, pasado, presente y futuro, desde la creación. El Señor tuvo planes. Y uno de los planes importantes es que podemos ver, por ejemplo, que a través del Antiguo Testamento, cómo Dios habló a hombres del Antiguo Testamento y les dio su plan a seguir en un momento determinado de cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos en la vida de Noé. Sí recuerdan la vida de Noé, ¿verdad? Todo lo que sucedió en este hecho bíblico. ¿Qué fue lo que pasó a lo último, al final de la historia de la vida de Noé? Que Dios tuvo misericordia de Noé y de su familia. Y todo lo demás fue destruido. Pero fue
Fue una promesa que Dios le dio a Noé. Su plan se cumplió. Dios se lo dio a Noé. Pasaron, creo que fueron 100 años después de que el Señor le dio la promesa a Noé. Y después se cumplió lo que el Señor le había dicho. Y en realidad Dios bendijo a Noé y a su familia. A otro personaje que tenemos, ¿a quién podemos hablar? Hay tantos. Podemos hablar, por decir alguno más, a Abraham. ¿Cuál fue la promesa hecha a Abraham? Que de su parentela iba a nacer su pueblo. Que de su descendencia se iba a establecer un pueblo para él. Un pueblo escogido para sus planes que el Señor tenía. Y a la fecha, a través siglos por siglos, se han estado cumpliendo estas promesas que Dios hizo a Abraham. Moisés, ¿qué hizo con Moisés? Cuando el Señor le llamó para que fuera a liberar al pueblo de Israel y lo llevara a la tierra prometida. Una promesa que le había hecho también a Abraham, que en la tierra prometida o en la tierra de Israel iba a ser donde se iba a sentar su nación. Y se lo vino a reafirmar a Moisés. Habla el Señor con Moisés, saca a mi pueblo, ustedes conocen la historia, vas a ir a la tierra prometida y ahí va a habitar mi pueblo. ¿Y lo cumplió el Señor? Por supuesto que sí. Y así sucesivamente nos podemos ir de David. ¿Cuál fue la promesa hecha de Dios a David? Que de su descendencia iban a ser el Salvador. Los planes de Dios siempre son perfectos y siempre ha tenido planes para el hombre en todo tiempo. Si vamos a la genealogía del rey David, podemos encontrar que el Señor Jesús proviene de la descendencia del rey David, ¿verdad? Y a través del Señor Jesucristo es que nosotros tenemos bendición de la salvación de nuestra vida, ¿verdad? Ahora, estamos hablando del pasado, el presente. ¿Cuál es el plan de Dios para tu vida y para mi vida? Encontrar la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no recuerdan cuando el pueblo estaba en el desierto, que solamente los sacerdotes podían entrar una vez al año al lugar santísimo para llevar las ofrendas del pueblo para que Dios perdonara los pecados del pueblo? Y cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, el velo del templo rasgó y pudimos ahora sí tener amplia entrada los hombres delante de Dios y poder llevar nuestras necesidades. Esa fue la promesa que el Señor hizo a través del Señor Jesucristo. Pero eso no cabe ahí todavía. Después el Señor a través de las Escrituras nos habla de que el plan de Dios también involucra un futuro para ti y para mí. ¿Y cuál es ese? ¿Perdón? Vida eterna. Vida eterna, ¿a través de qué, mi hermano? Amén, gracias. Vayan, por favor, al libro de Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. El nuevo pacto que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros para el futuro. ¿Qué nos dice Primera de Corintios 11, 25? Alguien que lo lea, por favor. Así mismo tomó también la copa después de haber cenado. ¿Sí? Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, ¿cuál es el nuevo pacto, mis hermanos? ¿Qué le dice ese versículo a usted, mi hermano? Todo el versículo, ahí está la respuesta. Léalo bien. ¿Qué dice ese versículo? Así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. El pacto está en la sangre que él iba a derramar. Ahí todavía no lo había hecho. ¿Y qué más sigue, hermano? Y después dice: haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Hacerlo en todo momento. Que recordemos que a través de la sangre del Señor Jesucristo derramado en la cruz es que encontramos la salvación. Y la salvación no es futura, no es presente, no es futura. Es el pacto que el Señor hace con los hombres
desde los inicios del Nuevo Testamento, allá en las épocas de Adán y Eva, luego ahí empezó a hacer el pacto con los hombres, porque ese era el plan de Dios, tener una relación con el hombre, ¿verdad? Pero a través de los años y por causa del pecado, los hombres nos hemos separado delante de Dios. Pero el Señor siempre ha estado interesado en buscar la relación con nosotros y nos da los medios, las formas. Y en esto nos habla de un pacto que podemos tener con Él. Nos dice la palabra del Señor que dice en los versículos 25 y 26, dice, porque por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Versículo dice que esta cita bíblica viene en un salmo, el capítulo 2, versículos 1 y 12, que hace referencia a lo mismo que están hablando aquí estos discípulos. Dice que también ellos vieron la oposición que encontró el Señor Jesucristo al compartir el Evangelio. Entonces, que no solamente fueron de los gentiles, sino que también aún de los mismos judíos, que eran de la misma linaje que el Señor Jesucristo. ¿Por qué el judío nunca pudo creer en el Señor Jesús? ¿Por qué incluso los mismos gente de su pueblo no creyó en el mismo Señor Jesús? Porque esperaban un rey diferente. ¿Cómo qué? Esperaban otro tipo de un rey guerrero. Uh-huh. Dice la Biblia que ellos tienen un velo puesto y no pueden ver a Cristo. ¿Verdad? Dice, Algo que el Señor ha hecho para que ese evangelio fuera llevado al mundo entero, no solamente a ellos. Y ellos tienen ese velo, cuando sea quitado ese velo, entonces van a reaccionar y van a ver al Señor. podemos recordar un versículo cuando el Señor Jesús menciona que dice que nadie es profeta en su propia tierra. Y eso sucede todavía hoy en día. Cuando usted y yo compartimos el Evangelio a nuestra gente más cercana, les compartimos de Cristo, ¿y qué pasa? Hay oposición a veces. Yo le he llegado a decir a mis hermanos y hermanas, porque cada vez que voy a Nueva York yo los reúno y les llevo el mensaje. Y yo le he llegado a decir a ellos, apuesto que si yo viniera a ustedes con una sotana y una cosita aquí puesta, me creería. Porque son muy religiosos. Sí, claro. Pero como soy su hermano, usted no tiene importancia, no me cree. No faltan al respeto, pero no creo. No. Escuchan, porque están ahí, escuchan. Pero le entra por aquí y le sale por allá. Y eso no es oponerse. Por supuesto, porque nos compartimos lo que el Señor hace en nuestra vida y es una bendición para ellos también, si lo aceptan. Pero como no lo aceptan, pues... Está bien claro, porque ya llevan 3 de mis hermanos que le he hecho la pregunta últimamente, estoy hablando últimamente. Ajá. ¿Dónde irías si mueres en este momento? Pero el Señor permita que no pase, pero si me dice al infierno, así me digo. Le digo, si estás seguro que vas para ahí, ¿por qué no buscas la manera de no ir ahí? Pues sí. Y les explico. Pero ahí se queda. Siguen su religiosidad. Sí, claro. Y entonces, mis hermanos, dígame, hermano. Yo le quería hacer una pregunta, esto no tiene que ver nada con la clase, pero le quería hacer una pregunta que aquí en Primera de Corintios, el capítulo 11, el verso 26, dice, así pues todas las veces que comieses este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. Y luego la siguiente es la que me impresiona, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado. Y yo me he fijado muchas veces que en muchas iglesias nada más están ahí con la copita, diciéndole a la gente que se toma bien una copita con un pan y casi lo dan cada semana. Y aquí dice que indignamente, si no les explican a la gente lo que eso significa. El significado, de la importancia de eso. Sí. Mire, hermano,
¿qué le puedo decir? En esta situación, mis hermanos, es que tenemos que hacerlo para recordar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. En cuanto respecto de tomar la copa simbólicamente, que es la sangre de Cristo. Acuérdese, son palabras, son tomarla significativamente, simbólicamente. No es físicamente que va a tomar la sangre. No, por supuesto que no. La carne de él, pero es espiritualmente, en un sentido espiritual. Dice, y recordar lo que el Señor hizo por ti. Ahora, yéndonos al siguiente versículo que usted menciona, que la gente lo toma indignamente, porque la gente tenemos la mentalidad nublada, que no entendemos, no comprendemos realmente la importancia del significado de eso, que es la cena del Señor. Y nos dice la palabra del Señor en el libro en el Apocalipsis, o el libro de Revelaciones, que esa misma copa la vamos a tomar en la presencia del Señor Jesucristo, que no va a ser cualquier cosa. Y eso va a traer conciencia a nuestras vidas, ¿verdad? Allí no va a haber con qué, porque los que van a estar en la presencia del Señor Jesús, sabemos delante de quién estamos y por qué causa estamos enfrente de Él. Porque yo aquí veo una consecuencia, ¿verdad? De andar tomando esa indignamente, así lo que dice, será castigado. Claro. Pero eso, mis hermanos, déjenme le digo una cosa. El error y el problema en eso es que no se les comparte realmente el trasfondo de ese hecho. Hay que enseñarlo, hay que compartirlo para que la gente entienda por qué se hace esto de la Santa Cena o de la comunión, como aquí lo comparten, ¿verdad? Esa es la Eucaristía que llaman. Exacto. El problema aquí, ¿sabe qué es, mi hermano? Es que la gente, como dice usted, lo toma indignamente, es que no saben lo que están haciendo delante de Dios. No están preparados. Más que nada no se preparan. Es que no se enseña. No se concentran en realmente en lo que se está llevando a cabo. ¿Quién ha oído aquí la palabra transustanciación? ¿Quién la ha oído? Yo lo he oído. Ok. ¿Qué significa esa palabra? Significa que esos elementos que usted está tomando se convierten literalmente en la sangre y en la carne de Cristo. Y eso es un error. Eso es lo que se llama transustanciación. Eso es católico, me corrija. Pero ¿está tomando usted la sangre de Cristo? Literalmente no. El Señor lo dejó como ejemplo para hacerlo. Y eso lo hacemos nosotros aquí cuando tomamos la Santa Cena cada vez que la tomamos. Pero es una recordación de lo que Él hizo por nosotros. Sí, pero uno de los puntos que el hermano Víctor menciona es que como la gente no tiene un pleno conocimiento de lo que se está haciendo y cómo se está condenando a la misma gente, pero por causa de que no se les comparte realmente el significado de este evento, que tiene mucho por aprender, ¿verdad? Ahora, se condenan, nos condenamos todo el mundo cuando... Y no solamente en la Santa Cena, déjeme le digo una cosa, mi hermano, no solamente en la Santa Cena es como algo que está visualmente muy, muy palpable. Mis hermanos, la gente, todo el mundo, faltamos delante de Dios en muchos otros aspectos de la vida. Los conocemos, mas sin embargo, los pasamos por alto. Hermano, disculpe, es como decir, no, pues, voy a pecar, literalmente, como quiera, el Señor me perdona, ahora voy y le pido perdón y me perdona. La Biblia dice, no, Dios no puede ser perdonado. Exacto, muy bien. Así mismo es tomar la Santa Cena, muchas veces no tomamos conciencia, no pedimos perdón. Antes de tomar la Santa Cena, el hermano nos dice, si tienes una falta, no sé, tu hermano quiere perdonar al Señor, se nos guía, ¿verdad? Se nos enseña que es tener una buena relación con el Señor, pedirle perdón y tomar la Santa Cena como digna. De una forma digna. De agradecimiento, una relación, pero muchas veces la gente
Sí. Y pues, burla quiere eso, burla. No quiero que nos salgamos del tema, porque el tema es que nosotros tenemos que tener esta comunión con Dios a través de la oración. Déjenme les digo una cosa. La gente común, la que no tiene temor a Dios, o que no lo conoce, o dicen que no lo conocen, dicen, no, pues es un pecado chiquito. Yo no tengo pecados tan grandes como otras personas. O sea, somos nosotros los que minimizamos los pecados, le damos importancia a pecados. ¿Quién nos enseñó a decir, este pecado es grande y este pecado es pequeño? Somos nosotros mismos los que le ponemos un valor a los pecados. Y usted lo acaba de decir, delante de Dios nada es grande ni es pequeño. Pecado es pecado, ¿verdad? Ahora bien, lo que el Señor valora es qué tanto tú y yo conocemos de su palabra. Como usted decía, mi hermano, que las personas que lo toman indignamente porque o no les han enseñado o no se han pedido en oración para que esas personas vengan realmente al conocimiento de la palabra de Dios y que puedan comprender de eso que es tan importante. Mis hermanos, podemos nosotros en compartir y hablar, y ese es nuestro trabajo, tratar de clarificar los motivos y los hechos de lo que sucedieron. Por ejemplo, este caso que estamos viendo ahorita, si los discípulos Pedro y Juan no hubieran ido a los otros a decirles lo que había sucedido, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Sabe qué? Que ellos hubieran recibido la bendición que fue que les fueron liberados y hubieran seguido su trabajo de seguir evangelizando y dejar a los otros en el miedo, en el temor, y que se quedaran allí. Pero ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que nosotros vengamos y compartamos con nuestros hermanos en la fe de las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Ahora, quisiera enlazar con lo que estamos hablando con respecto a lo de la Santa Cena. Mis hermanos, es una gran bendición. Nosotros, los que conocemos el trasfondo de esto, de la Santa Cena, sabemos que esto es darle la gloria y la honra a nuestro Dios. ¿Qué dice aquí? Hacer esto en memoria de mí. Y si usted, mi hermano, tiene realmente recuerdos de cómo el Señor lo sacó de donde viene, va a ser más respetuoso, va a ser más honra al Señor. Pero cuando no se tiene el pleno conocimiento, esto ni cuenta le da. Entonces, dígame, hermano. Cuando usted comenta que Juan y Pedro, si no hubiesen comentado esto a los hermanos, no se hubieran dado cuenta del milagro que hizo el Señor, ¿verdad? Sí. Que respondieron a esa oración, que Dios respondió a esa oración, y ellos no hubiesen tenido valor para continuar probablemente, ¿verdad? Porque pues, ellos no hubiesen dicho nada. Y si nosotros vemos el contexto general de la Biblia, que es lo que usted ha estado hablando del contexto, y eso es completamente cierto, no necesitamos de ser los eruditos en la palabra del Señor, porque tendríamos que ir a seminarios y por años estudiar, yo qué sé. Pero sí debemos como cristianos, para poder llevar un testimonio, es estar conscientes de lo que estamos estudiando, estar conscientes de lo que dice la Biblia, para poder testificar. Y recordemos una cosa, que el testimonio no solamente es hablando, se puede también mostrar, ¿verdad? Porque una persona puede decir, un cristiano puede decir, pero es que a mí me da temor hablar. Bueno, entonces muestre lo que Dios está haciendo en tu vida, ¿verdad? Eso también es bastante importante. Hay dos testimonios que yo quisiera comentar, en la Biblia, obviamente. Hay dos testimonios que en mi vida me han marcado bastante desde que sufrí una enfermedad hace 12 años ya aproximadamente. Y antes de esos 12 años, yo ya llevaba como unos 7 de cristiano, pero pues estaba
No quiero que piensen que estoy hablando mal de donde estaba, pero estaba acostumbrado a las declaraciones y decretos y todas esas cosas, donde todo se puede y todo el mundo se alienta y nadie se enferma y todas esas cuestiones. Y entonces, cuando yo me enfermo, yo nunca había tenido una situación de esas. Yo ya llevo 7 años de cristiano. Yo decía, bueno, pero yo ya llevo 7 años de cristiano y declaro por aquí, grito por allí, por acá, y nada pasaba, y nada pasaba, y nada. No, entre más gritaba, pues más me enfermaba, porque es una cuestión en la cabeza, ¿no? La loquera es de nacimiento, es otra cosa. Era un chiste lo de la loquera. Entonces, hablé con un hermano que me presentaron, un hermano consejero. Tenemos una amistad muy arraigada debido a que él entra a mi vida, Dios lo pone en mi camino. Y era un hermano consejero y me empieza a explicar. Y entonces, como yo siempre, desde que comencé con estoy dando un poquito mi testimonio, me perdonan por favor. Está bien. Entonces, desde que comencé yo en el cristianismo, a mí me nació mucho el deseo de estudiar la Biblia, y de estudiar y de consumir, pero yo no era leer, sino consumir y entender, porque pues veía que decía sepulcros blanqueados, y me está hablando de mí, Señor, ¿me entiendes? Lindo por fuera y por dentro muerto, lleno de inmundicia y hipocresía. Dios mío, no puedo, siento que me estoy diciendo esto a mí. Desde Proverbio 23, ¿para quién es el ayayay? Yo otra vez, el alcohólico, Dios santo. Y entonces comencé a estudiar y este hombre me explica. Y comienzo yo más a estudiar. Y hay 2 testimonios que en mi vida para esa enfermedad miren, hermano, todavía la tengo, obviamente. Hasta me decían, es que usted no tiene fe. Lo digo, hermano, me decían, hermano, si usted tuviera fe como grano de mostaza, esta montaña ya se hubiera movido. Dios mío, yo sí, es que yo no tengo fe, es que yo no tengo fe. Pero miren, hermano, es que no se trata de que nos sintamos los más ungidos con respecto a cuando el hermano está en tribulación. Es que hay una palabra lo dice, ayudémonos entre los dos, ¿no? El más fuerte ayuda al más débil, ¿no? Para eso estamos acá, ¿verdad? Para amarnos, para entendernos, para ayudarnos si nos necesitamos. Si hay un hermano que está en tribulación, hombre, que necesita que nos aconsejemos, todas esas cuestiones, ¿verdad? Entonces somos hermanos en Cristo. Estamos en la misma página, ¿verdad? Así yo estoy diciendo que ustedes no, pero es lo que yo siento, ¿me entienden? Lo que yo trato de llevar, de explicar muchas veces. Los 2 testimonios, uno está en el Antiguo Testamento, bueno, sin dejar aparte el testimonio de Jesús, ¿no? Por supuesto. Y el otro está en el Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento lo comenta Samuel, lo escribe Samuel en la segunda de Samuel, capítulo 11, que es Betsabé y David. Y en el Nuevo Testamento está el testimonio de Pablo, que es el famoso aguijón. Y está la muerte del niño de David que estuvo en el adulterio con Betsabé. Son testimonios grandiosos, mis hermanos. ¿Por qué? Yo digo grandiosos por la respuesta de Dios a ellos dos y la respuesta de ellos ante la negación de Dios a decirles que sí. ¿Qué hizo David? 7 días allá revolcándose en el suelo, muriéndose sin comer y toda esa cuestión, y llorando, yo me imagino que suplicando, Señor, no te lo lleves, muere el niño. ¿Y qué hace David? Miren la reacción de David, mis hermanos. Con ese dolor tan profundo que ese hombre tenía, Dios no le responde. Era su consentido, por decirlo así, porque para Dios no hay consentidos. Y no le quiso responder Dios de la forma afirmativa que él quería. ¿Y qué hace David? Se levanta, se baña, pide comida y dice que se unge y se fue a orar. Oiga, qué lindo, ¿no? Todo el mundo estaba impresionado, pero sí, mire lo que está pasando y se va a orar. Pablo, nuestro apóstol, le llamo yo porque es el apóstol de los gentiles. Pablo, todo mortificado por su aguijón en la carne. Y el Señor Jesús directamente se lo dice, mire Pablo, yo no me lo voy a quitar. Yo no lo voy a quitar, Pablo.
hayan sido lo que hayan sido, probablemente es una enfermedad, es muy probable, por supuesto que sí, la Biblia nos lo dice. ¿Y cuál es la reacción de Pablo después de que el Señor le dice que no? Aceptar, seguir adelante y vivir todo el legado espiritual que nos deja Jesús, nuestro Señor, a través del apóstol Pablo. Y ahí fue cuando yo empecé a superar esa crisis, porque yo sabía que Dios, o sea, Dios no me estaba ayudando. Yo veía que Dios no, ¿por qué Dios no me quita esto? Yo no quiero tener esto, estoy reducido físicamente. Hoy día, desde esa época hasta hoy día, me reduje como el 60% de lo que yo hacía físicamente. Y yo decía, pero Dios mío, ¿por qué no me sana? ¿Por qué no me sana? Cuando entendí y me puse en los zapatos de este par de hombres, fue cuando yo dije, pues es que no hay otra, hay que seguir adelante. Y el legado que nosotros tenemos, el testimonio que tenemos del apóstol Pablo en nuestras vidas, imitando a Cristo, por supuesto, es grandioso. Y ese es el testimonio que nosotros debemos de llevar también afuera. Mire, yo tomo medicina, yo estoy enfermo, yo siento esto, pero Cristo está conmigo. Amén. Amén. Y es mi Salvador, es mi Señor, es mi todo, es mi vida. Amén. Es el que me suple todo lo que necesito. ¿Qué mejor testimonio que la gente de verdad vea que nosotros sufrimos, que nosotros lloramos, que nosotros nos duele, que nosotros no somos terminados? Bien. No sé, y lo siguiente, mis hermanos, con respecto a lo que nuestro hermano está hablando, pasamos a la siguiente parte de lo que nos habla los versículos 27 al 28. La causa del pecado. La causa del pecado. ¿Por qué la gente hoy en día sufre? Porque no tienen una seguridad en quién confiar. No tienen su vida puesta en la persona de Jesucristo, porque no lo conocen. En Romanos capítulo 8, 28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué la gente hoy en día pasa por muchas situaciones y sufre? Por causa del pecado. Por causa de que no buscamos a nuestro Dios. Dice el versículo 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes, Poncio Pilato, y con los gentiles y el pueblo de Israel. Ese fue lo que nos dice el versículo 27. Pero ¿qué fue lo que pasó en esta ocasión? El pecado. Realmente la gente empezó a sentirse culpables, porque realmente, como nos dice la Escritura, el asesinato de Jesús es el pecado más terrible jamás cometido por él. Pues el Hijo de Dios, siendo inocente, fue traicionado, arrestado y sentenciado injustamente, torturado y crucificado. Esas cosas son las que nosotros hacemos realmente día con día cuando nosotros no ponemos nuestra fe en el Señor. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no lo ponemos en el Señor? Porque nos es más importante otras cosas, o le damos más importancia a otras cosas en nuestra vida que realmente enfocarnos. Dice el hermano que él, después de su experiencia, se enfocó a buscar el nombre de nuestro Señor. Y es bueno leer, alimentarnos de la palabra. Pero ¿sabe qué, mi hermano? Hay que orar al Señor para que el Señor también nos dé el poder de poder hablar y compartir a Cristo. ¿Por qué? Porque realmente el pecado es más grande en este mundo hoy en día que las bendiciones que los cristianos podemos estar compartiendo con las personas. Si usted se fija y ponemos en balanza, ¿qué es lo que más se difunde? El pecado. ¿Qué es lo que menos se difunde? El testimonio de Cristo. Y este es un gran pecado de parte de nosotros delante de Dios, que no hablamos de lo que el Señor realmente sufrió. Entonces, la muerte del Señor Jesús no tiene validez, no tiene valor. Nos dice aquí, ahí mismo lo que estamos leyendo, eso nos recuerda que el pecado es real y tiene consecuencias reales y terribles sobre las personas. Por eso nosotros sufrimos de muchas cosas. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos a un ser querido? Muchos de nosotros, y yo me cuento entre estas, que a veces hay cosas que a nuestra vida llegan
Y nos debilitamos a veces, hermano. Nos debilitamos, nos sentimos o impotentes, nos sentimos indignos a veces, porque cuando también el Señor bendice, uy, hermanos, el Señor nos desarma. Y nos da una lección de que el Señor está allí. Cuestión de que nosotros lo busquemos, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? En lugar de unirnos, como lo hicieron el pueblo de Israel y los gentiles, que se juntaron con estos hombres que Herodes y Pilato, buscar al Señor, buscar a nuestro Señor, dirigir nuestra atención o nuestro interés a las cosas del Evangelio, para que nosotros podamos ir creciendo. Y si cada persona es responsable, cada uno de nosotros somos responsables de nuestro pecado, nadie más. Podemos tener, hermanos, personas, familias en nuestro círculo familiar, saludos, personas de nuestro círculo familiar que son muy cristianas, pero porque ellos son cristianos, pensamos que nosotros también vamos a ser tan cristianos como ellos. No, la responsabilidad es personal. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad delante de Dios. Una cosa sí es importante, que recibimos la bendición por las oraciones que nuestros familiares hacen a favor nuestro. Eso sí, pero eso no quiere decir que yo vaya a ser salvo por lo que mi familiar oró por mí. No, y es individual la decisión. Así como también es individual el pecado en nuestra vida. Nosotros tenemos que aprender esto. Dice la palabra del Señor, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿O no es así? Y también otra de las cosas que nosotros tenemos que aprender es que cada uno daremos cuenta delante de Dios de nuestros pecados. Dice en Romanos capítulo 14, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Para que tengamos cuidado, salud. Tengamos cuidado, mis hermanos, que cada uno de nosotros somos responsables delante de Dios por todas las cosas que nosotros veamos. Y el pecado es genuino, que realmente sigue vivo, sigue vigente. Dice, Dios obra soberanamente a pesar del pecado. Bueno, qué grande es el Señor, porque el Señor pasa por alto muchas cosas, no las olvida, simplemente nos da oportunidad de que nosotros nos arrepintamos delante de Él. Dice, en este caso, el pecado más terrible en la historia, el asesinato de Cristo, se convirtió en la demostración de amor más grande por la humanidad. Dios nos sigue amando y nos sigue dando oportunidad de que nosotros nos arrepintamos genuinamente. El hecho de que el Señor no haya tomado acción en su vida actualmente por lo que usted ha hecho, vamos a decir, pecado delante de Él, no quiere decir que el Señor no lo vio. El Señor nos lo va a recordar cuando estemos en su presencia y nos va a decir si realmente hemos sido siervos fieles o no fuimos siervos fieles. Y nos lo va a decir el por qué. Porque somos responsables cada uno de nosotros. Creámoslo o no lo creamos, el Señor nos sigue amando. Él sigue obrando día con día. Así que podemos confiar en que incluso en el dolor y sufrimiento hay un plan de parte de Dios. ¿Qué es ese plan? ¿Cuál es ese plan? Lo acabamos de ver. Que el Señor no retarda su promesa de que Él va a venir por su iglesia, pero tiene planes para cada uno de nosotros. Usted y yo estamos incluidos si nosotros así lo permitimos. El Señor nos bendecirá grandemente. Todos queremos esa bendición, pero ¿realmente la podremos lograr? Dice que en el libro de Apocalipsis, dice que el Señor Jesús es el varón de dolores. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4 nos dice, déjenme le encuentro la cita bíblica. Si lo tienen, por favor. Apocalipsis 21, 24, ya al final de la Biblia, dice,
Y las naciones que hubieran sido salvadas, a ver, permítame. 21:4, perdón, sí, me estoy equivocando. Dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. En verdad, cuando ya estemos en la presencia del Señor, estas cosas ya pasaron. Siempre hemos aprendido, mis hermanos, que los que duermen en el temor y en el amor del Señor, que ya no están con nosotros, están dormidos esperando ser despertados por nuestro Señor. Mas no así aquellos que pecaron e hicieron cosas que a Dios no agradaron. Me recuerdo en lo que en los evangelios habla el Señor Jesús que de Lázaro y el rico, como los que fueron ingratos, abusivos, bueno, que pasaron muchas cosas, que dice que el Señor no los va a mandar al lugar de tormento antes de que venga el juicio. Pero los que han dormido en el nombre del Señor estarán delante de su presencia. Dice que el Señor enjuagará toda lágrima, todo dolor, van a ser sanados. Y luego por último en el versículo 5 dice, y aquí yo hago nuevas todas las cosas. Me recuerdo del Nuevo Testamento, el libro de Génesis, cuando en el capítulo 3, cuando el Señor nos habla de que el Señor creó el Edén y puso ahí al hombre. Todas las cosas que habían en el Edén en ese entonces eran nuevas. Todo era puro, no había pecado, no había maldad. Todo era comestible, todo era precioso. Pero sabemos de antemano por la palabra de Dios que por la causa del pecado todo esto se destruyó. Pero dice aquí la promesa que el Señor hará nuevas todas las cosas. En donde usted y yo, si hemos recibido al Señor Jesucristo, vamos a disfrutar de eso de lo que el Señor tenía en plan desde un principio para nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Que su oración no la deje de lado. Es lo más importante y el arma más poderosa que tenemos delante de nuestro Dios. Que Dios les bendiga, mis hermanos.